Evangelio de hoy, miércoles 14 de diciembre del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, apreciados hermanos en Cristo, para desarrollar una pequeña reflexión de la palabra de Dios y así podernos llevar una enseñanza a nuestra vida, pongamos atención en los siguientes 4 puntos. En el primer punto de la reflexión, pensemos en estas palabras que escuchamos en este fragmento del Evangelio de Lucas. Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Para alguien conocedor de las Escrituras como Juan, estas palabras del Señor tenían que bastar para reconocerlo. Nos atrevemos a afirmar que aún sin conocer las Sagradas Escrituras, cualquiera de nosotros, viendo y oyendo lo que se cuenta en estos versículos, si no somos obstinados, tendría que bastarnos para reconocer que estamos frente a una situación única y extraordinaria, jamás vista en nuestras vidas, ni oída, ni contada por nadie, a no ser referida a Dios. Por lo tanto, si somos sinceros y coherentes, debíamos concluir que nos encontramos frente a una fuerza sobrenatural que solo puede provenir de Dios. Ponernos a especular, a dudar y argumentar necedades solo puede ser obra de alguien que quiere mantenernos en la oscuridad por algún motivo. Obviamente, esto será obra del enemigo, pues para todo hombre o mujer de buena fe, honesto y sincero, que no ande buscando razones retorcidas para justificar su comportamiento, la contundencia de estos acontecimientos solo debe llevarnos a doblar las rodillas. Estamos frente a Dios, el Todopoderoso, que ha venido a salvarnos de la esclavitud, tal como lo prometió a nuestros ancestros y está anunciado por los profetas. Solo hace falta buena voluntad, es decir, pureza de espíritu, honestidad y rectitud para reconocerlo. El que no lo hace es porque no le da la gana, porque tiene otros motivos subalternos e inconfesables para negarlo, por pura conveniencia, cobardía y egoísmo. En el segundo punto de la reflexión, pensemos en estas palabras. Después contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Estamos frente a la verdad, la reconocemos por las evidencias únicas en su género, son inconfundibles e irrepetibles. Nunca nadie antes ni después se nos reveló de tal manera. Y es que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado por voluntad del Padre, según sus planes, para salvarnos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza para que vivamos junto a Él eternamente. A eso hemos sido destinados. Sin embargo,
habiéndonos creado libres, dotados de inteligencia y voluntad, hemos de ser nosotros los que decidamos lo que hemos de hacer con nuestras vidas. Pero Dios, como el mejor Padre, no deja de ponernos al frente lo único que nos conviene para alcanzar la plenitud y la vida eterna para la cual fuimos creados. Siendo Él la sabiduría y nuestro Creador, es obvio que lo que Él nos señala como el camino es lo que nos conviene. No contento con ello, y para evitar que nos perdamos como resultado de la confusión que infunde en nuestras almas el maligno, mandó a su Hijo Jesucristo a salvarnos de la perdición y la privación de la vida, enseñándonos el camino y mandándonos transitar por él como el único medio para entrar al reino de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, lo que quiere decir que debemos seguirle, porque Él no nos engaña, porque Él sabe por dónde nos conduce, de modo tal que lleguemos a la plenitud, a la felicidad y a la vida eterna. En el tercer punto de la reflexión, pensemos en lo que tenemos que hacer para que también a nosotros se nos anuncie el reino de los cielos y podamos recibir las gracias de Jesús. Solo debemos creerle, lo que en realidad no es complicado. Por lo que nos dice, no está reñido a la razón, aun cuando el enemigo se haya encargado de difundir que existen otras alternativas y que la propuesta de Dios no se ajusta a la ciencia humana, como si Dios, el Todopoderoso y Omnipotente, tuviera que ajustarse a nuestros limitados criterios, como si Dios debiera su existencia a los hombres, como si Dios tuviera que corresponder a la razón humana. Si así fuera, no sería Dios, sino tan solo una creación de nuestro intelecto. Tenemos en nuestra inteligencia, libertad y voluntad los atributos necesarios para alcanzar la vida eterna, para la cual fuimos creados por Dios. Pero mal utilizados, pueden convertirse en la trampa que hemos construido, en la que pareciera que Dios no existe y que todo está gobernado por el interés egoísta de quienes ostentan el poder y la riqueza, que en los últimos tiempos han declinado todas sus capacidades para dejarse gobernar por un sistema que pareciera engullirlo todo y que gira en torno al dinero. Los desacuerdos y tensiones entre Dios y el dinero no son recientes, sino que se remontan a los orígenes de la humanidad y tienen que ver con el afán del hombre de renegar de Dios, de pretender desconocerlo, trazando su propio camino con prescindencia de él. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque Dios se opone al camino egoísta que el hombre quiere imponer como la respuesta y solución a su vida. Este camino le ha llevado de fracaso en fracaso. Sin embargo, los ricos y poderosos, los que se han dedicado a acumularlo todo para sí mismos, insisten porque no quieren deshacerse de nada, no quieren sacrificar nada, ni exponerse a perder aunque sea una ínfima parte de su riqueza para seguir el camino del amor que Dios propone. Concluyamos esta reflexión meditando con ayuda de estas palabras. A los pobres se les anuncia el Evangelio, dichoso el que no se escandalice de mí. ¿Por qué es a los pobres a los que se les anuncia el Evangelio? Pensemos, es el egoísmo el que se enfrenta al amor, pretendiendo que para asegurar nuestras propias vidas hemos de velar por ellas, procurándonos todo lo que consideremos necesario a nosotros mismos antes que a nadie. Así, frente a una decisión, o ellos o yo, siempre debe prevalecer el yo, lo que es contrario al camino que nos muestra Jesús, que da su vida por nosotros sin que lo merezcamos y sin ninguna condición. El camino que Jesucristo nos enseña es el del amor, que ante la disyuntiva ellos o yo, escoge a ellos, convencido que su sacrificio no será en vano. Nos encontramos frente a dos modos de ver, concebir y afrontar la vida, siendo solamente una la correcta, la verdadera, y esta es la que Jesús propone. Por eso insiste,
en que tenemos que escoger entre Dios o el dinero, sin términos medios, porque el que no recoge con él desparrama. Tenemos las evidencias, no caigamos en la tentación de negarlas. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Cuáles son las cosas de este mundo que me encadenan y no me permiten seguir plenamente al Maestro? ¿Qué actitudes puedo fomentar en mi vida para que la palabra de Dios tome fuerza en mí? ¿He tenido en primer lugar a lo material antes que a Dios? Oremos. Padre Santo, que tengamos el valor de optar por el camino que nos propone Jesucristo y seguirlo aún a costa de nuestras propias vidas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Todopoderoso te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.